Visite nuestro sitio en internet, es www.panoramoinmobiliario.tv. Allí va a encontrar todo lo relacionado con el mercado y por supuesto también toda la actualidad. Y estuvimos dialogando con el doctor Diego Mastromarino, que es especialista en propiedad horizontal y administración de consorcios. Y en esta ocasión estuvimos dialogando sobre el cambio en el Código Civil y Comercial y cuáles son las nuevas funciones y atribuciones que tiene el Consejo de Administración. Doctor, en esta oportunidad queríamos saber, a raíz del nuevo Código Civil, cuáles son los cambios sustanciales que han notado en la vida consorcial. Y en realidad destacar como primera medida que la ley, el Código Civil anterior, antes de la reforma, que tiene más, casi 70 años, no tenía ningún párrafo donde decía normativo al Consejo de Propietarios. La reforma del Código Civil viene en su artículo 2064, viene específicamente a indicar las atribuciones y viene a nombrar el Consejo de Copropietarios, que antes era una creación de los reglamentos de copropiedad o de la asamblea, ¿no? El Código Civil original de Vélez Sarsfield nada decía de la ley 13.512 del Consejo de Propietarios, que ahora sí está receptado en ese artículo específicamente, ¿no? ¿Y eso en qué modifica a la vida del consorcio en sí? Bueno, en realidad le da atribuciones específicas al Consejo de Propietarios, muy importante, básicamente las dos o tres más importantes, que le da la posibilidad de convocar a asamblea y fijar el orden del día en el caso que el administrador esté renuente a hacerlo o omita su convocatoria. Eso es muy importante, que antes no lo teníamos. El Consejo, ante una reticencia del administrador en no convocar una asamblea en tiempo y forma, tal cual lo establece el reglamento de copropiedad de administración, o para un caso de urgencia, puede hacer la convocatoria el Consejo de Propietarios, incluso fijar el orden del día. Otra cuestión también importante que recepta la reforma es que puede hacer lo que es la revisión de cuentas del administrador, lo que tendría que haber estado establecido a mi nombre, haber puesto con mayor precisión. Solamente dice que puede hacer el control de las cuentas del consorcio. Hubiera estado interesante en ese párrafo poner tiempos, bimestral o trimestral o mensuales, y de qué forma hacer esas auditorías. Otra cuestión importante que es que puede otorgar al administrador autorización al uso del fondo de reserva en cuestiones extraordinarias o gastos extraordinarios que así lo meriten. El administrador hoy no puede hacer uso del fondo de reserva sin la autorización del Consejo de Propietarios. Lo que nosotros aconsejamos en ese caso es que, previa reunión con el administrador entregue al Consejo de Propietarios en forma fundada y específica los motivos para el cual quiera hacer uso de ese fondo de reserva, con los presupuestos a la vista, y la respuesta del Consejo de Propietarios, sea en caso afirmativa o negativa, también por escrito. Esto hay que tener mucho cuidado porque es algo que los administradores por ahí no están teniendo un poco en cuenta, y hoy están haciendo uso de ese fondo de reserva en forma unilateral sin tener en cuenta el tema de la reforma. Y un párrafo también que es importante, que en caso de ausencia o vacancia del administrador, puede también convocar una asamblea para elegir un nuevo administrador. Esto es en el caso que el administrador se mude a otro lugar, no lo lleguen a encontrar, se vaya a otro país, o si no, sufra alguna incapacidad o fallecimiento. Dentro de los 30 días de producida esa vacancia, puede el Consejo Administrador convocar a una asamblea y que esa asamblea elija un nuevo administrador. Esas serían básicamente las modificaciones que ha introducido la reforma del Código Civil. Siempre, por supuesto, sin perder de vista que el Consejo de Propietarios no es el órgano de administración, simplemente es un órgano de ayuda y de control, ¿no? Y de control para el administrador. No puede suplantar las tareas que el administrador haga. Simplemente es de contralor y de ayuda con estas facultades, las cuales se le agrega una facultad importante, que es que al momento de la presentación de un juicio por expensas, antes normalmente el certificado de expensas era un certificado de deuda que se expedía al administrador con la firma del administrador, que eso era título ejecutivo, lo presentaba en el expediente, y eso hacía título ejecutivo y se podía llevar adelante esa ejecución. Hoy requiere que ese título ejecutivo lleve la firma del Consejo de Administración, donde refrenda esa deuda que el administrador dice que existe por parte del que deba
en caso de una unidad funcional, ¿verdad? Administración de Consorcios y Barrios Privados, Mastromarino y Asociados. Urgencias 24 horas. Inspectores de consorcio con visitas diarias al edificio. Seguimiento en la ejecución de los trabajos y garantía. 35 años en la ciudad. Consúltenos.